Estamos en el 26º domingo del tiempo ordinario. Seguimos caminando de la mano de Lucas en este acercamiento al misterio del Dios encarnado, de Cristo, palabra viva del Padre. Seguimos con la temática, porque es parte de este momento de la pedagogía espiritual de Lucas, la temática de la semana anterior, esta llamada de atención a los que ponen en primer lugar a cosas, al dinero, al poder, y se olvidan de las personas. Es por eso que el texto del Evangelio, de donde normalmente saco alguna frase que nos sirve de apoyo, de invitación, de estímulo para convertir en vida lo que el Evangelio nos presenta, pues estuvo un poco difícil, porque ya escucharemos el Evangelio que habla del pobre Lázaro. Y quise quedarme con esta frase que habla de la esperanza, como veremos. La esperanza que inclusive una persona en medio del suplicio en el que se ha metido por su egoísmo, tiene todavía una chispa de misericordia hacia sus hermanos. Me quedan allá 5 hermanos. La primera lectura, seguimos con este profeta Amós, que llama la atención, sacude conciencias para que entendamos que si nos cerramos a las necesidades de nuestros hermanos, muy probablemente es un síntoma de que nuestro corazón está muerto. Y un corazón muerto no nos permite entrar en esta comunión de amor con Dios. Estamos en peligro de perder la vida definitiva. La semana pasada presentamos a este profeta del siglo VII antes de Cristo y su denuncia de la doble moral de las élites del reino de Israel. Cómo su práctica pseudo religiosa en realidad les mantenía adormecidas de las injusticias que realizaban. Más que un vínculo con Dios, esta pseudo religión, esta idolatría, se había convertido en una manera de engañar a sus conciencias. La lectura de hoy continúa este tema. Amós llama la atención no solo a los del norte, que confían en el monte sagrado de Samaria, sino también a sus paisanos del sur, de Judá, que tienen puesta su confianza en Sión y su templo, pero cuyas vidas están lejos de Dios, lejos de la misericordia. Les denuncia describiendo su estilo de vida escandaloso. Dice: se reclinan en divanes adornados de marfil, comen corderos y terneras de engorda, canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David, se atiborran de vino y se ponen los perfumes más costosos. Es claro que ninguna de estas actividades en sí son malas. Lo que las convierte en un escándalo es que se realizan mientras la gran mayoría de sus hermanos, de sus hermanas, sufre. El pecado de la élite del poder es su indiferencia a los más necesitados. Y termina con la amenaza del profeta: por eso terminarán desterrados y su fiesta se acabará. El salmo que vamos a escuchar, Salmo 145, canta a la misericordia de Dios. Es un contraste a lo que acabamos de escuchar. A diferencia de la insensibilidad de los magnates que nos presentó la lectura de Amós, el salmista alaba la cercanía de Dios a quienes más lo necesitan. Y nuevamente, así como hubo una lista de las actividades egoístas de esta élite económica y religiosa, ahora hay una lista de las acciones, de la manera como Dios transmite su misericordia a los que más lo necesitan. Rescata al oprimido, proporciona pan a los hambrientos, libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos, alivia a los agobiados, cuida del forastero, sustenta y protege a la viuda y al huérfano. Y todo esto es muestra de la fidelidad de Dios que acompaña siempre a su pueblo. Y el deseo ferviente de que el Señor reine por siempre. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siempre. En la segunda lectura
continuamos con nuestra reflexión sobre esta carta de Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo, que ya decíamos que es parte de las cartas pastorales, llamadas así porque son recomendaciones a los líderes que deben de pastorear, cuidar a las comunidades cristianas. Hoy escucharemos las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo al final de su carta. Su invitación principal es a llevar una vida de rectitud, no entendida en los criterios del mundo, rectitud desde una perfección egocéntrica, sino una serie de actitudes que realmente abren el corazón a la misericordia, a la sensibilidad en lo que constituye la perfección de Dios. Dios es perfecto por su amor, por su misericordia. Pablo invita a Timoteo a buscar la justicia, a amar a Dios, a tener confianza en Él, que su trato con los demás sea gobernado por el amor, la paciencia, la bondad. Recupera la enseñanza paulina de que la vida es un noble combate. Básicamente la lucha contra el ego que nos esclaviza de mil maneras sutiles. Timoteo no debe perder de vista su encargo de cuidar del pueblo que se le ha confiado. Y termina con una bella alabanza de Dios que todas y todos hemos escuchado y conocemos, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, único inmortal que habita en la luz inaccesible. De Dios es el honor y el poder por siempre. Y así llegamos al Evangelio, el Evangelio de Lucas, la que conocemos como parábola del pobre Lázaro. Entre el relato del administrador astuto de la semana pasada y la parábola de Lázaro que hoy vamos a escuchar, hay un texto que por alguna razón no pusieron en las liturgias dominicales, pero que yo creo que es muy importante. Ese texto dice que los fariseos, después de la primera enseñanza, la primera parábola, esta del administrador astuto, se empezaron a reír de Jesús, ¿no? Y como dice el mismo texto de Juan, estos que eran muy amigos del dinero, se burlaban de él. Jesús les dice que pasan por justos ante las personas, pero que Dios los conoce por dentro. Y afirma, lo que las gentes tienen por grande, Dios lo aborrece. Es decir, todas estas muestras de superioridad, de creerse especialmente bendecidos frente al dolor y sufrimiento del hermano. Y es entonces donde entra esta increíble parábola del pobre Lázaro. Se asemeja a lo que ya denunciaba Amós en la primera lectura. Viene a mostrar la insensibilidad de quienes viven en opulencia, olvidándose del hermano necesitado que tienen al lado. La parábola se presenta como una prueba más de que no se puede servir a Dios y al dinero. Las riquezas terminan alejando al ser humano de Dios y van endureciendo el corazón. Nos hace recordar el pecado original de Adán y Eva y de toda la humanidad. Preferir una cosa, en el símbolo, en el relato simbólico de Adán y Eva, el fruto del árbol prohibido, lo prefirieron a Dios. El abismo insuperable del que habla el diálogo entre el rico y Abraham, que veremos en la lectura, empieza en este mundo. Ese abismo no lo fabrica Dios. Ese abismo que no se puede atravesar, no lo fabrica Dios, lo fabricamos nosotros. Cuando cortamos los lazos de amor con nuestros semejantes. La escena es fuerte y conmovedora. El rico, en medio del tormento, le pide a Abraham que Lázaro le refresque la lengua mojando la punta de su dedo en agua. Abraham le dice que nadie puede cruzar este abismo del que hablábamos, abismo que creó el mismo rico con su dureza de corazón. Y queda claro cuando sigue tratando a Lázaro como un objeto, quiere que ahora le sirva. Con todo, el texto tiene un elemento de esperanza. Abraham no maldice al rico. De hecho, cuando se dirige a él, le dice hijo. Recordemos que ser hijos de Abraham era uno de los principales orgullos y referentes de dignidad para los judíos.
Por otro lado, y esto es fundamental, el corazón del rico no está totalmente muerto. No se encierra en sí mismo para lamentarse de su estado, ni reniega de Dios y los demás. En su corazón aún existe una chispa de misericordia cuando se acuerda de sus hermanos y quiere evitarles lo que él está padeciendo. La última parte es un reproche a quienes se niegan a aceptar la vida nueva que Cristo, el resucitado, transmite. Y por eso, en la parábola, Abraham les dice, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Reproche a estos fariseos, a parte del pueblo de Israel, que ante el resucitado, que es Jesús, siguen con el corazón cerrado. Desde luego que las lecturas de este domingo tienen como tema central la invitación a crecer, a pedir la gracia de la compasión. En primer lugar, la compasión, que literalmente significa sentir con el otro, percibir lo que el otro percibe, tratar de ponernos en sus zapatos, como solemos decir, tener esa capacidad, hasta cierto punto correr el riesgo de dejarnos tocar por lo que el hermano, la hermana vive, y desde ahí, el segundo paso, ejercitar y crecer en la misericordia. Ya hemos dicho en varias ocasiones que literalmente misericordia significa tener un corazón para el que sufre, para el que se siente miserable. Me gusta más decir, tener un corazón donde hay una habitación, donde hay un lugar, donde es bienvenido, bienvenida, acogida, acogido aquel que sufre. Si no hay compasión, es muy difícil ejercitar la misericordia, porque pues no nos enteramos de lo que nuestros hermanos y hermanas sienten y viven. Es un poco difícil saber realmente quién nos necesita. Y también se convierte en muy difícil saber cómo lo puedo ayudar. En domingos pasados hablábamos de que el amor tiene muchas manifestaciones. En ocasiones el amor nos lleva a ser comprensivos, a acercarnos a las personas, a levantar al que está caído, a consolar, a fortalecer a quien se tambalea, etcétera, ¿no? Podemos decir que es un amor suave, un amor que consuela, un amor que trata de sanar heridas. Y decíamos que también en ocasiones el amor debe de ser duro, pongamos entre comillas, sobre todo a personas cuya insensibilidad las está matando. Y es lo que está detrás de esta parábola que acabamos de escuchar, cuando ante la burla de quienes se sentían ya justificados, quienes se sentían que habían pagado el boleto de entrada al reino de Dios, es decir, al seno de Abraham, siguiendo esta imaginería propia del judaísmo de la época, se burlaban de que el Señor les llamara la atención a quienes estaban y vivían enamorados del dinero. Se reían porque, aunque les gustaba el dinero, dice Lucas, pues sentían que estaban bendecidos por Dios, ¿no? Y entonces el Señor les enseña esta parábola y les subraya. Dense cuenta que corren el peligro de posicionarse del otro lado de un abismo. Y un abismo que siempre llega el peligro de que sea tan grande que ya no se pueda cruzar. Ni de allá para aquí, ni de aquí para allá. Ese abismo, comentaba yo, no es que Dios lo construya y vaya acomodando a la gente. Te portaste mal, te vas del otro lado, te portaste bien, te acomodo aquí. Sino básicamente nosotros lo construimos en la medida en que desarrollamos una actitud indiferente, una actitud egocéntrica, autocentrada en nuestras vidas, que va endureciendo nuestro corazón e incapacitándonos para amar a nuestros hermanos y hermanas. La actitud que describía la semana pasada y que nuevamente está presente en esta lectura
ya decíamos que es exactamente la misma del pecado original. El pecado original que transmite el relato de Adán y Eva es preferir cosas a personas. Cambiamos una cosa por personas. Cambiamos la alegría efímera que te puede dar poseer algo o tener tu platita en el banco, o también otro tipo de riquezas, como puede ser la imagen, el ejercicio del poder, etcétera, etcétera. La cambias por el encuentro amoroso con personas. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Dios les había advertido, si comen de ese fruto, si comen de ese árbol, van a morir. Quiere decir, ya no me van a ver, ya no vamos a tener esta relación del encuentro de todos los días en la tarde. Y llega el momento en medio de la tentación en la que están metidos Adán y Eva, y lo dice con una genialidad increíble el autor del Génesis, ven ese fruto apetitoso y el apetito de esa cosa les hace borrar el anhelo, la relación, la comunión que han tenido con Dios. Dan el paso y quedan metidos en un abismo. Ya no ven a Dios igual, le tienen miedo, es decir, ya no ven a Dios como es. Lo ven con el rostro y los atributos que ellos han creado. Este Dios vengativo, que pone la espada flamígera a la entrada del paraíso. Ya no ven la tierra como un jardín de bendición, la ven como un lugar seco donde hay que trabajar, donde hay que ver el trabajo como una carga y no como una alegría, como una bendición, como una capacidad de ser co-creadores con Dios. Finalmente, empiezan a verse con vergüenza. Realmente se va formando un abismo entre Adán y Eva y todos los que caemos en el mismo pecado original, un abismo que nos separa de Dios, del Dios vivo, no porque Dios se vaya, sino porque nosotros nos posicionamos en este lugar. Un abismo frente a nuestros hermanos y hermanas y frente a toda la creación. Y finalmente, y también tiene su nivel de dramatismo, un abismo entre mi conciencia colonizada por el ego y mi corazón, el lugar donde Dios habita y donde la comunión a la manera trinitaria desde el amor se concreta. Y entonces quedamos desterrados. Y hay un peligro fuerte de que este destierro sea permanente. Eso es lo que está enseñando el texto. Pero me encanta que Lucas, con su sensibilidad, nos pone unos pequeños muestras de esperanza. La palabra griega que utiliza para ese lugar de castigo, no dice lugar de castigo, dice Hades. Es decir, el lugar donde están las almas que están como desprovistas de vida, ¿no? Castigo, ¿cuál es el castigo? No estar en el regazo de Abraham, no estar abrazado por el padre Abraham, ¿no? Eso es lo que le duele, ese es su tormento. Pero dice allá, primero, no describe con esta imaginería que a veces utilizamos nosotros, esa separación o ese dolor de lo que significa la condenación, llamémosle así, sino que pone en el corazón de esa persona, como subrayaba yo al compartir los puntos, ahí hay todavía una chispita de compasión. En vez de encerrarse en lo que vive y maldecir a Dios y maldecir a Abraham y a todo el mundo, piensa en sus hermanos. Por favor, que vaya a decirle a mis hermanos para que no pasen por esto. Y desde los inicios de nuestra fe, los padres y madres de la iglesia han interpretado esa sensibilidad para decir, este lugar no es de una condenación permanente. Hay siempre una esperanza de que la persona pueda abrir su conciencia al amor que Dios le ofrece, al amor que Dios nos enseña, al amor que Dios nos capacita
para compartir. Nosotros sí nos hemos dejado transformar y nos dejamos transformar por quien ha venido desde el lugar de los muertos para transformar nuestra vida, que es el Señor Jesús. Los cristianos son aquellos que han visto al resucitado y en ese encuentro resucitan también con Él. Que así sea. En esta semana, la invitación que les hago es a que tengamos cuidado y atención a no permitir que este abismo vaya creciendo, un abismo que nos va separando, decíamos, de Dios, de nuestros hermanos y hermanas, de nosotras mismas, de nosotros mismos. Les citaba el texto del Génesis como en esa narrativa poética, Adán y Eva, engañados, terminan prefiriendo una cosa, un fruto, a una persona, al Dios vivo. En nuestra cotidianidad, el mal y el fruto, la semilla del mal, que es el egoísmo, se disfraza de muchísimas maneras. ¿Cuántas veces escogemos una cosa por encima de una persona? Esa cosa puede ser mis responsabilidades, el trabajo, mi look, el poder que realizo, el puesto que tengo. Hay tantas cosas que día con día nos distraen y le roban el tiempo a nuestro encuentro con el Dios vivo. No dejes que pase eso. Comprométete esta semana a separar un tiempo para ese encuentro. Qué lindo lo dice el texto del Génesis, que Dios visitaba a Adán y Eva a la hora de la brisa de la tarde, en esos lugares calurosos, el lugar más lindo, el momento más agradable. Los visitaba para caminar, para dialogar, para fortalecer la comunión. Comprométete y regálate eso. No sustituyas el encuentro con el Dios vivo con una cosa, aunque parezca muy loable, o sea, parte de lo que consideras como una responsabilidad. Es cuestión de prioridades. Pon siempre en primer lugar el amor. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.